Vamos a leer la porción que tenemos ante nosotros en este día. Luego entonces vamos a tener un breve momento de oración. Oremos, leamos. Dice, la porción se encuentra en Efesios, capítulo 5, versículo del 15 al 21. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque esta es tu palabra. Tú, oh Señor, la has enviado con el propósito, Señor, de que el hombre se encuentre contigo, que te conozca. Con el propósito, Señor, de que el hombre sea perfeccionado, hecho maduro por el poder del Espíritu Santo, para que habite Cristo en abundancia en nosotros. Y nosotros te suplicamos para que tú, oh Señor, venga y nos asistas de esta manera, para que en todo nosotros podamos exaltar tu nombre. Mira, Padre, que te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que nos trae este pasaje es la victoria que nosotros vamos a obtener a través de la observación, a través del examen cuidadoso de nuestras vidas. Y en el libro de los jueces, nosotros vemos en Jueces capítulo 7, versículo del 9 al 15, el relato de Gedeón, donde Gedeón fue uno de los jueces de Israel. Y este Gedeón es instruido por Dios para enfrentar al ejército de los madianitas. Antes de la batalla, Gedeón desciende sigilosamente al campamento de los madianitas junto con su siervo Fura y observa con cuidado una conversación entre los soldados madianitas. Uno que relataba un sueño donde una torta de cebada rueda y derriba una tienda, y el otro lo interpreta como una señal de que Gedeón y los israelitas los derrotarán. Esta observación diligente confirma la promesa que Dios había dado a Gedeón, infunde confianza en el juez de Israel y lo lleva a lanzar un ataque sorpresa con solo 300 hombres, resultando en una victoria aplastante sobre un ejército bastante superior. La atención cuidadosa a los detalles en el campamento enemigo fue clave para la estrategia del triunfo, porque animaron a Gedeón y vieron que verdaderamente Dios estaba con él. De la misma manera, nosotros vamos a ver en este día algunas de estas cosas, cómo Dios nos manda en este pasaje a mirar con sabiduría cómo nosotros utilizamos el tiempo, cómo nosotros debemos de ser expertos en la palabra y la voluntad de Dios, cómo nosotros somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo y no del vino, de los vicios y demás placeres de la vida. Cómo el Señor nos dice que un reflejo de esa llenura es la alabanza y el buscar edificarnos unos a otros, un espíritu y un corazón agradecido, y cómo eso nos fortalece para que nosotros en humildad podamos servirnos unos a otros. Estas cosas nosotros vamos a ver, Dios mediante, a través de la enseñanza en estos 7 versículos de la epístola de Pablo a los Efesios. Dice en el versículo 15, mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
La sabiduría es sumamente importante en nuestra vida. Algunas veces nosotros somos tan sencillos que lo que pedimos sabiduría es para que el Señor nos dé dominio propio, para tomar la Biblia y dejar el celular a un lado. Algunas veces nosotros necesitamos sabiduría en todos los sentidos. Señor, permíteme ya dejar esta serie antes de seguir la próxima temporada y coger la Biblia y dedicarme a aprender de ti. Pero fíjense algo bien interesante que aparece en ese pasaje. Dice, mirad pues con diligencia. Esa palabra mirad es un imperativo. Como ustedes se dan cuenta, en todo el pasaje, desde el principio del capítulo, nosotros nos estamos chocando con un imperativo, un mandato tras otro. Mirad, pero no dice solamente mirad, dice mirad con diligencia. Pero hay otras versiones que utilizan una palabra muy interesante también. Dice, mira con cuidado. Eso quiere no solo porque diligencia es como mira con presteza, sé pronto, como tú observas algo. Pero cuando te dice que mire con cuidado y también te dice observa con precisión, quiere decir que no solamente es que lo hagas rápido, sino que observe cada una de las partes de un objeto. Es como tú mirando con una lupa. Si no es una lupa, un microscopio. ¿Qué quiere decir? Busca los detalles más elementales de algo, examínalo. Entonces nosotros vemos verdaderamente que Dios nuestro Padre, está interesado en que nosotros examinemos nuestras vidas. Que examine con precisión, con diligencia. Ten cuidado, mira con diligencia cómo andas tú. La palabra andar no solamente se refiere al caminar. No es que tú estás andando, observa como si tú caminas derecho, no. No está hablando de eso. Está hablando cómo tú vives. Examina con precisión cómo tú estás viviendo. Dios es eso. Dios quiere que tú agarres una lupa y te examine, considere tu camino. Entonces dice que andes, hay una manera, eso tiene un apellido, anda con sabiduría. La palabra sabiduría nos lleva a nosotros aquí a Jesucristo. Dicen en Pablo hablando a los Corintios, dice que Jesús es poder y sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es cuando tú tomas una decisión, que la sabiduría es diferente a la inteligencia. Una persona puede ser muy inteligente, puede tener una beca que vaya a Stanford, a Princeton, a Harvard, porque una persona con un entendimiento bendecido que puede comprender más rápido que la mayoría de las personas. Eso es lo que es entendimiento. Una persona que es mucho más aguzado para entender. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra sabiduría es distinto, porque la sabiduría es el entendimiento en práctica. Es cuando una persona recibe una información y la utiliza de una manera que trae alegría y gozo. Es una persona sabia. A pesar de que quizás no tiene esa inteligencia, no es una persona superdotada, es una persona que toma lo que ha aprendido y lo pone en uso. Entonces, esa persona se libra del camino del necio, sino que anda con sabiduría. La sabiduría, un conocimiento práctico. Hay quienes dicen conocer, pero lamentablemente no cambian sus iras. Yo conozco, yo sé, yo comprendo, te dicen, pero siguen siendo iracundos. Siguen siendo personas con malos pensamientos. Siguen hablando de manera deshonesta o descompuesta. Pero entonces la persona dice, lo que sucede es que es difícil hacer todas estas cosas. ¿Cómo yo puedo andar de una manera que glorifique a Dios? Y las Escrituras nos dice claramente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Para nosotros es imposible, pero todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza, mi fortaleza. Toda nuestra fuerza viene de Él. Entonces nosotros vemos el ejemplo de un niño que ve a su padre y sigue en los pasos de su padre. Decía una vez Paul Washer que él veía a un niño que su papá salió en el invierno a caminar y el niño trataba de imitar los pasos de su padre, siguiendo las pisadas. Eso hacen los niños. De la misma manera Dios nos manda a que nosotros sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es sabio, eso es sabiduría. Dice también Pablo que pongamos nuestros ojos en la meta. Yo prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, hablando acerca de los atletas en el mundo greco-romano. ¿Qué pasaba con esos atletas? Si ellos querían ganar el premio, tenían que despojarse de todo peso. Ellos corrían con la menos cantidad de ropa posible. Pero imagínense usted cómo puede avanzar un atleta si se pone una bota de guardia. Si va a una carrera y anda con una mochila que pesa como 30 libras. No va a avanzar. Pero entonces cuando nosotros vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, entonces nos despojamos de todo peso. Y ese es el propósito de mirar con diligencia, mirar con precisión cómo nosotros andamos. Si tú miras con precisión, entonces tú te das cuenta qué es lo que te está haciendo peso, que no te permite andar y correr a la velocidad que debemos de correr. Entonces, es ahí el asunto. Dios nos manda en ese versículo, examina, mira con sabiduría cómo tú estás andando. Hay algunas personas que aprenden a andar de cierta manera porque lo ven en los otros. Bueno, yo estoy viendo que mi hermano José Luis anda de cierta manera, mi hermana Amada, y yo voy a seguir mi vida conforme a esa medida. No está mal, nosotros debemos de copiar los buenos atributos de nuestros hermanos. Pero hay que tener cierto cuidado, dice Jerry Bridges en su libro En pos de la santidad, que nosotros debemos de buscar, esforzarnos para glorificar a Dios en todo. Cuando tu meta es glorificar a Dios, tú vas a buscarlo con intensidad, con sabiduría, para tú ser una bendición a los otros, su imagen de Cristo en medio del pueblo de Dios. Amén. Eso es lo que nos enseña el buscar a Dios con sabiduría, examinar nuestras vidas. En el versículo 16 nos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Fíjense en una cosa, dice, miren con sabiduría cómo andan. Y entonces dice, aprovechando bien el tiempo. ¡Oh! ¡Qué interesante! O sea, el enfoque que Él está dando al caminar con sabiduría es a examinar nuestro tiempo. ¿Cómo lo estamos utilizando? Aprovechándolo. Es como si nuestro tiempo, nuestra vida fuera un reloj de arena. Tiene un principio y tendrá un final. Debe de ser una luz, por lo tanto, nuestra vida. Nuestra vida debe de buscar que cada cosa que nosotros hagamos busque exaltar el nombre de Dios y hacer bien a los demás. Aprovechando. Dice otra versión, hacer el mejor uso del tiempo. Porque los días son malos. Y además de la palabra sabiduría tiene en su haber otra palabra, discernimiento. Y hay dos ejemplos que llaman mi atención en el libro de los Hechos. Uno de ellos es cuando los fariseos, los escribas, llaman a Juan y a Pedro y le dicen, miren, tienen que dejar de hablar de ese nombre. Tienen que dejar de hablar de ese nombre. Ustedes no están haciendo a nosotros culpables de la sangre de ese hombre. Pero ¿qué sucede? Cuando Jesús asciende al cielo, antes de Él le dice, y anunciar el evangelio del reino, ¿a qué? A todas las naciones. ¿Ok? Tú tienes el mandato de los escribas y de los fariseos, que te están mandando a hacer una cosa. Tú tienes el mandato de Cristo, que te manda a otra. Entonces, el discernimiento, la sabiduría, te concede la luz espiritual para tú decir, ok, esta es la voluntad de Dios y esta no.
hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Qué dijo Pedro? Bueno, juzguen ustedes si es correcto que nosotros escuchemos a los hombres antes que a Dios. O sea, no podemos hacer eso. Tenemos que escuchar a Dios. Hay un discernimiento. Ellos están haciendo un uso correcto del tiempo que Dios ha puesto en sus manos, o más bien que Dios le ha concedido, haciendo decisiones sabias. Otro ejemplo es el caso de las viudas de los griegos que estaban siendo descuidadas. Los apóstoles le llevaron esta preocupación. Miren, hay judíos, hay hebreos y hay griegos en la congregación del pueblo de Dios, y cuando se reparten alimentos, a las viudas de los hebreos se les da más y a los de los griegos menos. Entonces ellos dicen, miren, busquen hombres llenos del Espíritu de Dios y elijan de entre ellos para que resuelvan esto, porque no es correcto que nosotros abandonemos la predicación y la oración para dedicarnos a las mesas. Una cosa era justa, pero hay otra que es mucho más justa. Entonces, eso se llama discernimiento. Tomar una decisión, hacer lo mejor del tiempo. Y nosotros somos como cristianos llamados a que examinemos bien nuestro tiempo, cómo lo estamos utilizando, no solamente desechando lo malo, sino viendo qué es aquello que glorifica a Dios más de entre todas las decisiones que nosotros tomamos en el día a día. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo así? Ese versículo 16 dice en su segunda parte, porque los días son malos. Los días son malos. Esto quiere decir, hermanos míos, que hay muchas dificultades, hay mucho dolor y problemas, especialmente para nosotros como cristianos. Si nosotros no ganamos el tiempo, lo perdemos. Y si nosotros perdemos el tiempo, entonces no cumplimos con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Si una sal no sala cuando tú se lo echas a la comida, ¿para qué sirve? Para nada, pues dice Jesús, para tirarla afuera, para botarla en el zafacón y que se la lleven cuando pasa el camión cualquier día de la semana. No tiene funcionalidad. Si tú compras un bombillo y no prende en la casa, pero tú lo devuelves, a ver si Dios tiene misericordia de ti y te dan el dinero para atrás. Pero lo que sucede es que no funciona, no tiene utilidad. Entonces nosotros tenemos como cristianos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que nosotros podamos ser luz y ser sal, porque hay mucha gente sufriendo a nuestro alrededor que necesitan nuestra ayuda, que nosotros tenemos que reflejar la imagen de Cristo, pero si nosotros no utilizamos el tiempo sabiamente, entonces no podremos glorificar a Dios. Dice en Colosenses 4:5, camina sabiamente para con los de afuera, sabiamente, haciendo un uso apropiado del tiempo, aprovechando, hacer un uso sabio y sagrado de cada oportunidad para hacer el bien. Fíjense, un uso sagrado de cada oportunidad. O sea que debemos de poner mucha atención con esto. Fíjense que dice ese pasaje claramente que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Somos aquellos agentes de Cristo para nosotros entonces utilizar ese tiempo para su gloria. No vivas mirando las cosas vanas del mundo, mucho trabajo y demás, sino que como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces hay un primer lugar que se debe a Dios. Sinclair Ferguson dice, necesitamos guardar el tiempo porque los días son malos. Pensamos que es inofensivo, pero no lo es. El placer como un antídoto después del trabajo. Bueno, yo trabajé, pues me merezco que es un placer y vivo en placer. Y el entretenimiento, porque estoy aburrido. Esto debilita nuestro sistema inmunológico espiritual, destruyendo el valor del tiempo. Examínate. ¿Qué haces instintivamente cuando no tienes nada que hacer? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando tú no tienes nada que hacer, ¿qué es lo que viene a tu mente? Déjame dedicarme no sé, a buscar en el internet. Hay un término que se utiliza como el
el infinito le dicen, como la búsqueda infinita. ¿Por qué? Porque si tú agarras así en las redes sociales, tanto Facebook, YouTube o lo que tú utilices, tú siempre hay nuevo video, hay nuevos shorts. Una cosa lleva a la otra y posiblemente dura como 1 hora viendo videos de gatos y cómo se relacionan entre ellos y pleito entre animales y comedia aquí, comedia allá. Tenemos que tener cuidado cómo hacemos el tiempo. Quizás ese es el momento en que Dios pone en tu corazón y algunas veces Dios no deja de hablar y no nos dice nada. Es hora de orar. Te lo dice. Oh, tú tienes media hora, los muchachos no están ahí. Es hora de que tú busques mi nombre. ¿Y qué hacemos? Bueno, si tú decides, no, mejor déjame abrir la nevera y preparamos un sándwich y ver qué hay en la televisión. Entonces, ¿qué uso sabio del tiempo podemos nosotros decir que hay ahí? Además de estas cosas, vamos a ver el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Conoce la voluntad de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Todos estos versículos están conectados una idea con la otra. Si tú no eres insensato, sino entendido, entonces tú eres una persona experta, que conoce bien la voluntad de Dios, en este sentido. Dice que Pablo aprendió era un doctor de la ley porque aprendió de pequeño. También Timoteo aprendió de su mamá y de su abuela. Pablo era un hombre entendido. Y de la misma manera nosotros tenemos que ser aquellos que, como recibimos la palabra de Dios, como buena tierra, porque entendimos, oímos, entendimos y damos fruto. El propósito es que nosotros aprendamos a agradar a Dios, pero no podemos agradar a Dios si desconocemos su palabra. Dice las Escrituras que la palabra de Dios es como miel y que destila del panal. Es un alimento para nuestra alma. Pero no solamente eso. Dice en el Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice también: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros vamos viendo que las Escrituras tienen un propósito preservativo, de guardarnos, de librarnos, de limpiarnos como agua pura y limpia. Entonces, cuando Dios nos manda que no seamos insensatos, sino conoce bien. ¿Pero para qué? Para que entonces tú puedas hacer un uso correcto, tú comprendas qué es lo que Dios quiere. Fíjate que estamos hablando de hacer un uso correcto del tiempo. Tú no puedes hacer un uso correcto del tiempo si tú desconoces la voluntad de Dios. Si Dios quiere que tú te dediques a enseñarle a tus hijos, en lugar de que nosotros dediquemos tiempo a ver una película, el Titanic de nuevo, pues entonces tú no vas a tomar la decisión correcta en el momento que tienes que tomar la decisión. No es tiempo de Titanic, no es tiempo de yo dedicarme a otra cosa, es tiempo de que yo le enseñe a mis hijos la palabra de Dios y abrir las Escrituras y enseñársela. O decirle a un joven: mira, la palabra de Dios te dice, guarda mis dichos, para que te libre, para que esté limpio en tu camino, porque va a venir situaciones. Si eres joven, van a venir las tentaciones vienen con más fuerza. Y si nosotros no estamos preparados, no estamos en oración, no estamos llenando nuestra vida de la palabra de Dios, entonces va a haber situaciones difíciles. Debemos de ejercitarnos para la piedad, porque tiene beneficio en esta vida y en la que viene. Eso es así. ¿Y cómo eso sucede? Cuando tú meditas en la palabra de Dios. Un versículo como ese: mira cómo tú andas con diligencia, no como necio, sino como sabio. Ok, pues lo tomaste ese versículo y en el día tú vas pensando en eso. Mira, tengo que examinar, ¿cómo yo estoy haciendo con mi mamá y mi papá? Si todavía están vivos. ¿Cómo yo estoy tratando a mis hermanos? ¿Cómo yo estoy tratando a mis hijos? ¿Cómo yo estoy dando fruto para la edificación de mis hermanos en la iglesia?
Oh, mira, yo no estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y Dios me manda que yo debo de edificar uno a otro. Pero si yo no medito, si yo solamente lo escucho aquí y me voy por ahí, como decía el hermano ahorita, que te entra por un oído y te sale por el otro. Si no lo llevo a mi corazón, si no memorizo las escrituras y si no oro, la misma palabra que estoy tratando de meditar, Señor, ayúdame a examinar mi vida a la luz de tu palabra y ayúdame a tomar decisiones sabias, conociendo bien tus escrituras y tu mandato para yo emplearme de una manera correcta. Eso debe de ser parte de nuestra vida. Dice Romanos 12, 1 al 2, que nos renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tienes que llenar tu mente y tu corazón de la palabra. Demandar usar el tiempo con sabiduría, no sin sentido, razonamiento, en reflexión, en inteligencia, no actuando de manera impulsiva. En el versículo 18 nos dice: sed llenos del Espíritu. No embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, aquí dice vino, aquí no dice ron, aquí no dice cerveza, aquí no dice whisky. El vino es el problema, ¿verdad? Bueno, pues no es el caso, porque dice no embriaguéis. O sea, el problema aquí es el embriagarse. Una de las cosas que sucedía en el tiempo de Pablo, de los Efesios, es que el vino era parte esencial de la vida diaria de los efesios. El vino, tomar vino era más saludable que el agua, porque el agua no pasaba por los procesos que nosotros tenemos al día de hoy, de osmosis, purificación y todas esas cosas. Había mucha contaminación. Y el vino, como tiene cierto grado de alcohol, mata ciertas impurezas. O sea, las personas tomaban cierta cantidad de vino en el desayuno, en la comida y en la cena, y en el tiempo en que socializaban con otras personas. No era la cantidad de alcohol que se le pone al día de hoy, que posiblemente un vino puede tener 13 o 15% de alcohol. Era un vino más artesanal, donde ellos no solo tenían menos cantidad de alcohol, posiblemente un 5 o 10%, sino que arriba de eso le echaban 3 porciones de agua y una porción de vino. Lo que quiere decir que era un vino quizás de un 3% de alcohol o menos. En algunas ocasiones sí, por causa de las fiestas paganas de Éfeso, sí se lo bebían puro. Pero para una persona en aquel entonces embriagarse, tenía que tomar cantidades enormes de vino, porque es una porción muy pequeña de alcohol. Pero sí existía el problema. Pablo sabía que ellos estaban rodeados culturalmente del vino. Entonces le dice a ellos, miren, no se llenen de eso. Yo sé que ustedes lo van a ver, pero eso no es la meta nuestra. Nuestra meta es ser llenos del Espíritu Santo, porque en lo otro hay disolución, hay caos, no hay vida en eso. Entonces nosotros vemos que verdaderamente hay un interés de parte de Dios de que nosotros aprendamos qué es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Yo recuerdo que hay un restaurante de desayunos que se llama Waffle House. Generalmente aparecen muchos en el sur de la nación. En el Waffle House está abierto 24 horas al día. Y si hay videos de peleas, siempre la mayoría de veces son en Waffle House. ¿Por qué? Al estar 24 horas al día, la gente sale de la discoteca bebido, entonces van a Waffle House y causa de la embriaguez que aquí está diciendo, el internet está lleno de videos de gente dándose golpe en esos locales. Pero la palabra de Dios no es como el vino, es como el aceite del olivo, sana, nos purifica. El propósito de esa palabra, ¿qué es lo que significa que es ser lleno del Espíritu? Pablo utiliza un paralelismo entre Efesios y Colosenses. El que ha estudiado Colosenses sabe que hay muchas de las cosas que aparecen en Efesios que aparecen en el libro de los Colosenses.
Y allí aparece que cuando en lugar de decir ser lleno del Espíritu, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Eso es algo sumamente importante. Dice en Colosenses 3, 16 al 18, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Fíjense que hay un paralelismo. Enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es casi palabra por palabra, casi lo mismo. Lo que hay aquí que me llama mucho la atención es que ustedes se acuerdan que Jesús dijo que cuando viniera el Paracleto, el Consolador, Él traerá a vuestros corazones todo lo que yo he dicho. El propósito, aquella persona que está llena del Espíritu es porque está llena dentro de sí de Jesucristo. Sus palabras, sus acciones, su manera de comportarse es un reflejo de su Señor. Entonces, he allí el hombre o la mujer que están llenos del Espíritu Santo, es aquella persona que la palabra de Cristo mora en abundancia en él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hay un contraste, por lo tanto, en el ebrio y en el que está lleno del Espíritu. Cuando habla, ¿cómo habla un borracho? De manera descuidada. ¿Cómo camina? Se parece que se cae. ¿Cómo es su temperamento? Explosivo, pero agresivo. Pero ¿cómo es el hablar de un cristiano? Debe dar gloria a Dios. Debe de hablar con mansedumbre, con templanza. Debe de tener una conducta recta, sin tacha, sin mancha ante los hombres. Debe de ser apacible, amable, bondadoso. Hay un llamado que está haciendo Pablo a esta gente para que ellos sean llenos del Espíritu Santo, para que este sea el reflejo de su conducta. Y vemos ahora en el versículo 19 que él dice, miren el reflejo de aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Miren aquellas cosas que suceden, que brotan de la vida de estas personas. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hay puntos cardinales de la alabanza que yo veo en ese versículo. Hay una diferencia. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La alabanza, primeramente, tiene una dirección vertical que va hacia Dios, que en agradecimiento, que en gratitud nosotros exaltamos, cantamos, hablamos de su bondad, su misericordia para con nosotros, su poder. Hay una dirección horizontal, donde dice aquí claramente, hablando entre vosotros con salmos y demás. ¿Por qué propósito? ¿Cuál es el propósito de esto? Que nosotros, como hermanos, podamos, con nuestras palabras, con nuestro ánimo y enseñanza, fortalecer a los que están a nuestro alrededor. Los que están a tu alrededor te están viendo. Con tus palabras, tus alabanzas, ellos o se debilitan o se fortalecen. Es un medio utilizado por Dios para que nuestros hermanos sean fortalecidos unos con otros. Cobran ánimo. Imagínate que tu hermano venga aquí y te vea a ti que ni siquiera canta. Tú dices, no, yo estoy cantando al Señor en mi corazón. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que hay un problema. Entonces el hermano cobra ánimo cuando te nota a ti que tú adoras a Dios. Es un ejemplo, tú estás siendo ejemplo para el hermano. Y dice aquí claramente que nosotros entre nosotros debemos de hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales. No necesariamente que cuando tú hablas con el hermano tú le vas a cantar un himno, sino que esas enseñanzas, las porciones, las verdades de Dios que nosotros cantamos son para fortaleza de unos y otros. Hablamos este miércoles pasado, si no me equivoco,
del Salmo 19, donde las Escrituras nos enseñan que en el primer versículo, los cielos por doquier cuentan a todo ser la gran gloria de Dios. Que los cielos nos hablan acerca de la creación, nos dice, da testimonio de que el mundo tiene un diseñador. Los cristianos le llaman el diseño inteligente. Entonces el hecho de que tú traigas esto a un hermano, los cielos por doquier cuentan a todos ser la gran gloria de Dios. O como dice ese mismo salmo que dice acerca de la ley de Jehová es perfecta. Amén. Entonces, nosotros somos fortalecidos con eso. Hay algunos que dicen que todos esos términos, salmos, himnos y cánticos espirituales, se refieren al mismo salterio, a los 150 salmos del libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque en la Septuaginta, que es la versión griega de la Biblia, se utilizan las mismas denominaciones o el mismo nombre para referirse a diferentes salmos. Otros dicen que no. Otros dicen que no, que los salmos son salmos, los himnos son cánticos que aparecen también en las Escrituras, como el que se eleva en el libro de Apocalipsis al Padre y al Cordero. Eso tiene el formato de un himno. Y cánticos espirituales son lo que nosotros prorrumpimos cuando Dios nos habla a través de su palabra, o tú meditando en la palabra de Dios, y tú entonces prorrumpes en alabanza a Dios por lo que Dios te ha permitido ver del texto, o lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces eso, algunos dicen, eso es las odas neumáticas, los cánticos espirituales. Entonces, sea una cosa o la otra, son para nuestra edificación. Son para nuestra edificación y tenemos que considerarlo muy, muy detenidamente. Y dice aquí, fíjense que dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esta alabanza es la que Dios busca. Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. No es que yo diga que yo venga a cantar porque me vean los hermanos. Eso no tiene sentido. Mi cántico debe de ser con Dios porque Él ha sido bueno conmigo, porque Él cuida a mi esposa, cuida a mis hijos, porque a pesar de lo que nosotros somos, que si el Señor no examinara no estuviéramos vivos, a pesar de eso, Él me extiende su misericordia cada día. Eso debe ser motivo de que yo cante con alegría desde el fondo de mi corazón, con agradecimiento a Dios, mi Padre. Gloria a Dios. El versículo 20 y 21, ya para terminar, nos habla acerca de dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos como decíamos, en vista de esa alabanza tiene que estar permeada con acciones de gracias. Y ya hemos hablado desde el principio de ese capítulo de la acción de gracias, de buscar siempre dentro de nuestras dificultades, Señor, ¿cómo yo te puedo agradecer en medio de este mar de pruebas? Bueno, Señor, a pesar de que estoy en un mar de pruebas, tú estás conmigo. Como dice el Salmo 23. Aunque esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado estará conmigo. Tú estarás allí en medio de la tiniebla a mi lado. ¿Por qué? Porque el Señor, el Padre estuvo con el Hijo en medio de la cruz. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos, cantaban himnos al Señor, a pesar de todo, y se tenían por gozo muchos de haber sido tenidos por digno de sufrir afrenta por causa del Evangelio, porque el Evangelio, a pesar de que nosotros sufrimos, sigue avanzando. El Señor es así. Decía un escritor ruso llamado Fyodor Dostoyevsky que el ser humano natural tiene dos particularidades. Una de ellas es que un bípedo, usted camina en dos patas, tiene dos pies, y además de eso es un ingrato. Es un bípedo ingrato, naturalmente. Pero entonces nosotros somos llamados en Cristo a ser distintos.
Tenemos que ser y caminar distinto. Nosotros debemos de buscar la oportunidad de adorar y edificar a otros y ser agradecidos por Dios en medio de esa prueba. Y fíjense que finalmente nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es eso de someterse unos a otros? Bueno, eso es que en humildad nosotros debemos de buscar oportunidades de servirnos unos a otros. Eso fortalece la unidad de la iglesia. Cuando el diablo se mete, lo único que anda buscando es que tú utilices a los demás como si fueran escalones para tú avanzar tu propia causa. La iglesia no puede funcionar así. La iglesia debe de funcionar como ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, se hizo siervo, y padeció la muerte y muerte de cruz. Se humilló hasta lo sumo, y el Padre lo exaltó a lo sumo, un nombre sobre todo nombre. El que quiere ser exaltado ha de ser humillado, debe de ser humilde en el pueblo. Dice que sí. Ese libro de Efesios capítulo 2 nos habla justamente acerca de eso. Dice: miren, no hagan nada por contienda ni vanagloria, sino bien teniendo a los demás como superiores a ti mismo. Yo le dije en una ocasión que eso es como cuando alguien es sargento y usted lo trata como un capitán. Trátalo más allá del honor que se merece. El honrar también, aprendí esto recientemente, es cuando alguien toca a tu puerta y tú no lo ignoras, tú respondes. Tú respondes. Hay una necesidad. Señor, dame la visión para yo ver cuando hay una situación y dame la gracia para responder. Pero fíjense cómo todas las cosas van unidas una con la otra. Desde el hecho de mirar mi vida, utilizar bien el tiempo, aprender bien la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, llenándome de la imagen de Cristo para adorar a Dios junto y fortalecer a mis hermanos, y también el ponerme a su servicio. Pero si yo no hago todo lo demás, si yo no examino mi tiempo, pues el hermano, teniendo una necesidad, como yo no estoy cuidando de tomar las mejores decisiones con el tiempo que el Señor me ha dado, se me va a pasar por alto eso. No me voy a fijar, no voy a tener la sensibilidad espiritual para haberme dado cuenta de eso. Allí el asunto. Y voy a hacer retornar un poco al asunto de la adoración. Se me pasó algo. La adoración también no solamente va direccionada hacia el Señor y fortalecer a los hermanos, sino que también ese pasaje donde dice, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, también habla acerca de tu comunión personal ante Dios. El hermano mencionó el Salmo 42, donde dice: ¿por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te abate, alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hay momentos en el que nosotros estamos pasando por situación en que tú deberías hablarle a tu propia alma. Señor, acuérdate de la promesa del Señor. Espera, no te abate, no te turbe. Trae esos mismos himnos y cánticos espirituales. ¿Qué aprendemos entonces nosotros de Dios? Aprendemos que Él ha dado a conocer su voluntad, no tenemos excusa. Aprendemos que Él viene a morar con nosotros y es su propósito seguir llenándonos continuamente para que seamos más como Jesucristo su Hijo. Que Él ha de ser alabado y agradecido. ¿Qué aprendemos acerca de nosotros? Debemos examinar nuestra vida para utilizar el tiempo sabiamente. Debemos reconocer, aprender bien la voluntad de Dios, su palabra. Debemos de buscar la llenura del Espíritu, ser más como Jesucristo. Debemos edificarnos mutuamente y debemos ser agradecidos. Debemos sujetarnos unos a otros a servir al hermano. Si quieres ser un obrero humilde,
que adore a Dios de todo corazón en agradecimiento constante debe ser lleno con Cristo, del Espíritu Santo, y con su poder, al conocer la voluntad de Dios, poder utilizar el tiempo que de Él he recibido para hacer luz y sal y caminar sabiamente, porque los días son malos. Entonces, hermanos, esto es el consejo de Dios para nosotros en este día. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tú nos concedes este privilegio de nosotros aprender siendo simples, pero tú, Señor, nos llamas a que seamos expertos de tu palabra y que seamos llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, derrama tu Espíritu sobre nosotros. Llénanos, oh Señor, de nuestro Señor Jesucristo y menos de nosotros. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes. Permítenos, Señor, alabarte constantemente de todo nuestro corazón en acción de gracias. Y, oh Padre, poner nuestros miembros para el servicio de unos a otros. Mira, Padre, que te suplicamos, te damos gracias y bendecimos tu nombre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@email.com. Dios le bendiga.